pues recibir el consejo es importante. El día de ayer pensaba yo y decía, cuán bueno es nuestro Dios. Y platicaba con un hermano sobre la iglesia. Porque en tantas ocasiones, o en algunas ocasiones, hermanos, perdemos tiempo. Yo veía una persona y él mencionaba algo y decía, miré que llegaron dos personas, dice, aquí al hospital. Una se había aventado de un carro y no se fracturó, pero venía muy golpeada. Otra del segundo piso de su casa se lanzó y tampoco fracturas, solo muy golpeada. Y él en la cama decía, ¿y los que queremos vivir? Pues aquí estamos con los dolores, con la enfermedad, con el mal. Y la gente dice, sana, no quiere vivir. Y a veces son cosas pues irreparables, irreversibles, que solamente Dios puede solucionar. Y cuando yo salía de ahí, hermano, estar con ella, decía, y platicaba con este hermano, que en la iglesia, a veces, hermanos, nos fijamos quizás en cosas que no son ni necesarias detenernos a ver, a pensar. Y quiero hoy tener esta plática reflexiva de cuán bueno es nuestro Dios, hermanos. La he titulado así, Alabad a Dios, porque Él es bueno. Y es así, hermanos. ¿Y cómo debemos de alabarlo, hermanos? O sea, fíjense, bendito Dios, y gracias a Dios, estamos vivos. Estamos con salud, hermanos. ¿O no? Digo porque puede haber quienes tengan alguna enfermedad, algún malestar, pero venimos, hermanos, o sea, podemos venir a alabar el nombre de Dios, podemos comer, y hay quien no puede, seguramente, hay quien no puede hacerlo. Pero Dios es bueno, hermanos, Dios es tan generoso, nos permite ir, venir, volver a ir, volver a regresar. Nos permite tener una familia que nuestra familia es hermosa. ¿O no es así, hermana Edith, hermano Manuel, su familia? ¿A poco no es hermosa? Por supuesto. Hermana Rosa no tiene una familia hermosa. ¿Verdad? O sea, tenemos algo maravilloso que Dios nos da. Y los que están ahí en casa igual tienen su familia, tenemos nuestra familia y damos gracias a Dios. Entonces, hermanos, Salmo número 106, quiero que meditemos en la palabra de Dios. ¿Cómo dice el versículo 1, hermanos, del 106? Aleluya, alabad a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Gracias, hermana. ¿Cómo es Jehová nuestro Dios, hermanos? Dice que es bueno. Y la invitación también que nos hace este salmo es que alabemos a Jehová, que lo alabemos. ¿Y cómo vamos a alabarlo? ¿Cómo vamos a engrandecer su nombre? ¿Cómo es que Dios quiere que le alabemos como iglesia? La reflexión. Yo les aseguro
casi estoy seguro, que ahora que el hermano Gil y la hermana Lupita no estaban aquí, buscaban estar aquí. ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí o que no? No están aquí, ni estoy hablando a espaldas de ellos, algo malo, pero les aseguro que cuando estaban allá en Sonora, ellos querían pasar un sábado aquí con ustedes y con nosotros, hermanos, con Dios. Y su palabra no se equivoca cuando nos dice que debemos de alabarlo. Pero ¿por qué decimos que Él es bueno? Al meditar, hermanos, en estas palabras, al meditar en que Dios es bueno, y si Él es bueno, ¿cómo debemos de ser sus hijos entonces con el Padre, hermanos? Buenos también, hermanos. Tenemos que ser agradecidos con Dios también, porque Él es bueno, Él es maravilloso, Él es misericordioso, hermana Lucre, Él es generoso, Él es nuestro todo. Y como somos nosotros sus hijos, debemos de ser también, hermanos, de la misma manera, alabar a Jehová porque Él es bueno. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 3. Y subía aquel varón todos los años de su ciudad a adorar y a sacrificar a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Pinehas, sacerdotes de Jehová. ¿Por qué subía este varón? ¿Por qué lo hacía así? ¿Por qué, hermanos, venimos aquí? ¿Por qué decimos queremos ir allá, queremos ir acá, pero aquí queremos ir a llevarle sacrificio a Dios, hermanos? ¿Por qué queremos venir aquí y darle ese culto a Dios? Porque sabemos que Él es bueno y que Él merece, y que mientras estemos vivos tenemos que engrandecer el nombre de nuestro Dios. Por supuesto, decía David, porque Él es bueno para con todos nosotros. ¿Nos ama nuestro Dios, hermanos? ¿Es grande su misericordia? Segundo libro de Crónicas, capítulo 5. Segundo libro de Crónicas, capítulo 5. Versículo que vamos a ver, del 11. Y como los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus veces, y los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Man y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompeta. Sonaban pues las trompetas y cantaban con la voz todos a una para alabar y confesar a Jehová. Y cuando alzaban la voz con trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan a Jehová diciendo: porque es bueno, porque su misericordia es para siempre, la casa se llenó entonces de una nube. ¿La casa de quién, hermanos? Hermanos, aquellos músicos, aquellos artistas, por así decirlo, aquellos cantores, iban con un corazón dispuesto a engrandecer el nombre de Dios. Y utilizaban instrumentos, hermanos, pero ellos también
lo hacían con el corazón y era tanto su entusiasmo, su gozo y cómo lo hacían. Dios respondía a esa alabanza, hermanos. Se manifestaba la presencia de Dios ahí. Y lo mismo, hermanos, como se manifiesta aquí. Cuando hacemos esos cultos hermosos y que reconocemos su grandeza, que reconocemos su poder, que decimos nuestro Dios merece, que pasan los niños, que pasan los jóvenes, los adultos, y que venimos aquí y le cantamos al Dios vivo, hermanos, y sentimos la presencia de Dios. No vemos esa nube, pero sí sentimos, hermanos, la presencia de Dios en este lugar y en nuestras vidas también. Eso lo sentimos. ¿O no lo hemos experimentado? Sí, ¿verdad? Y cómo estos cantores lo hacían, cómo este grupo de personas iban y se coordinaban para tocar aquellos instrumentos, para alabar el nombre de nuestro Dios. Y sin duda, hermanos, Dios se complacía. ¿Y por qué era su alabanza, hermanos, de ellos? ¿Por qué era ese tan grande su reconocimiento? Porque Jehová es bueno, decía David, y para siempre es su misericordia. Y hoy, hermanos, nosotros, ¿por qué luchamos por obedecer a Dios? Porque Él es bueno. ¿Por qué venimos a cantarle a Dios? Porque Él es bueno, hermanos. Porque ha hecho milagros en nuestra vida. Porque nos ha, hermanos, ha traído aquí para eso, para que seamos llamados de su nombre y para que le demos honra y gloria a nuestro Dios. Para eso nos ha llamado nuestro Dios y, hermanos, y tenemos que aprovechar esta oportunidad. Quiero que sigamos Hebreos en su capítulo 13. ¿Por cuánto tiempo, hermanos, debemos de alabar el nombre de Dios, hermano Feliciano? Si nos encontramos en la venida del Maestro, en la venida del Maestro, si no hasta que hasta que tengamos vida, hermano, ¿Verdad? nos alcanza la venida también. Decía David, hermanos, ¿se acuerdan que decía de la alabanza? Su alabanza estará ¿dónde? Dice, de continuo en mi boca. Oiránlo los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y aún exaltemos su nombre. Hermanos, es bonito cuando nos juntamos la iglesia de Dios a alabar su bendito nombre. Es hermoso. Y así como aquella nube, hermanos, ahí ha sido también la nube. Así como ese humo, ahí se manifestaba el poder de Dios. Hermanos, hoy aquí también se manifiesta el poder de Dios cuando alabamos su nombre. Y ahí en Hebreos, capítulo, ¿qué les dije? Capítulo 13, versículo 15. Versículo 15 dice así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien, y de la comunicación no os olvidéis, porque de tales sacrificios, ¿quién se agrada, hermanos? Dios. Se agrada nuestro Dios, hermanos, de esos sacrificios hermosos que su iglesia le presenta. Llenos de una forma. Y a lo mejor dirán ustedes, hermano, pero yo la alabanza no es como el don que yo tengo, el cantar. Yo oigo hermanas, hermanos que cantan bien bonito. Hermana Abby, cantan y se oye hermosa cuando cantan, ¿verdad? Pero de los que cantamos, pues más como yo, dicen ustedes? Si lo hago con buen corazón, ¿se agradará a Dios, hermano?
Hermana Irma, ¿cómo ven? Quisiera, porque si le quiere decir que tener voz bonita, se van a valer. O si yo digo, para que vean que ahorita yo canto mejor que ellos. ¿Verdad que ya eso no? Dios busca, hermanos. Dios no se fija, dice la apariencia, sino el corazón. Entonces, dice, esta comunicación, esta comunión, este sacrificio de labios, este fruto, pero ese fruto debe nacer en nuestro corazón y es el que a Dios le agrada. Porque dijimos, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Por lo tanto, debemos de alabarle en todo momento, en todo tiempo. Salmo 42. Salmo número 42. Dice así, hermanos, voy a leer ahí el versículo 5. Salmo 42, versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún que, hermanos, qué expresión tan bonita, hermanos, qué expresión tan hermosa, hermanos, que están ahí en casa. Fíjense, o sea, el cuestionamiento, o sea, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates? ¿Qué es estar abatido, hermanos? ¿Qué es estar abatido? Angustiado, dice mi hermana Edith, afligido, ¿qué más? Sin deseos, quizás hoy se le llama depresión. Bueno, con un desánimo, pero es ese llamado Él, hermanos, y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te conturbas? O sea, como te bloqueas en tus pensamientos. ¿Por qué? Y Él mismo tiene la respuesta. Espera en Dios. ¿Por qué razón? Porque tengo que alabar. ¿Cuántas veces, hermanos, o sea, vivimos situaciones quizás difíciles? ¿O no? Pero, hermanos, lo que vivamos, ¿saben qué? Somos la iglesia de Dios. ¿Y quién alaba a Dios? Sus hijos. ¿Sí o no? Todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía los crié, los formé y los hice. Entonces, hermanos, puede que estemos, decía él, ¿por qué te abates, oh alma mía? Puede que enfrentemos situaciones difíciles, nuestros jóvenes, algunos jóvenes, otros ya casados, y van a enfrentar situaciones que aún no han vivido, pero que ellos tengan en su mente presente que siempre es Dios. Que bajo las circunstancias que pasemos, que vivamos, Dios, hermanos, es nuestro todo. Y Él merece en todo tiempo la honra y la gloria. Pobreza, sí es cierto, la podemos pasar, pero gracias a Dios. Y hay que bendecir su nombre, porque Él es bueno. Y no es cuestionable nuestro Dios. Y pudiéramos decir, o pudieran decir, pero ¿por qué pobreza si vamos a la iglesia? Hermanos, porque Dios nos perfecciona también y Él usa los medios que Él quiere usar para perfección de los santos. ¿O no, hermanos? Y a lo mejor nos da riqueza
y a una temprana edad, y puede ser, hermanos, que, como dicen luego, la juventud se pierde el piso. Se llena el corazón de soberbia. ¿Puede pasar eso? Sí, hermanos. Dios sabe lo que Él nos da. ¿Para qué? Para que seamos nosotros purificados, probados como el oro y poder ir escalando, hermanos, ir creciendo delante de Dios. Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar por las saludes de su presencia. Hermanos, tenemos que alabar a nuestro Dios. Bajo la circunstancia, decían, su alabanza estará de continuo en mi boca. En todo tiempo tenemos que alabar a nuestro Dios. Isaías 38. Isaías 38. Quiero leer con ustedes versículo 18 al 20. Porque el sepulcro no te celebrará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al hoyo esperarán tu verdad. El que vive, este te confesará, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová para salvarme, por tanto, cantaremos nuestros salmos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Qué hermoso versículo, hermanos, qué hermosa es la palabra de Dios. ¿Y quiénes son los que alaban el nombre de Dios? ¿Los que van allá, hermanos, al descanso, o los que estamos vivos? Su palabra lo dice, el que vive. Gracias a Dios, hermanos, estamos vivos. Gracias a Dios. Y el salmista también dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. El que vive. Te alabará. Y formas de alabar, hermanos, por supuesto con el cántico, dice, cantaremos salmos a tu nombre. Pero también, hermanos, podemos alabar a nuestro Dios con una buena conducta, con una familia integral, con una iglesia unida. ¿A poco no es una forma de alabar a Dios, hermanos, de reconocerle? ¿Verdad que sí? Los que viven, los que hoy estamos vivos, alabamos pues al Dios vivo, hermanos, también. Y Dios nos da esa oportunidad. Y hagámoslo, hermanos, de verdad, con ánimo pronto, porque hoy tenemos esa oportunidad maravillosa y no debemos desperdiciarla. Les decía yo al inicio, digo, bendito Dios, que Dios nos ha socorrido, hermanos, como iglesia, para estar estables, para estar reposadamente, para estar en quietud, en paz. Pero a veces, hermanos, sí pasa en congregaciones que llegan unos u otros a mal mirarse. O a señalarse. Digo, hermanos, gracias, o sea, damos gracias a Dios que tenemos paz. Pero sí pasa en algunas otras congregaciones eso. ¿Y saben qué, hermanos? Es una pérdida de tiempo. Porque Dios no quiere eso. Él no nos llama para eso. Él quiere que vengamos con un corazón sincero, no a vernos nuestros errores siquiera, sino a verlo a Él
a alabarlo a Él, a engrandecer el nombre de Dios y por supuesto perfeccionarnos todos juntos por medio de su palabra. Eso quiere nuestro Dios. Y digo, esto no lo digo porque aquí yo lo vea, bendito Dios. Damos gracias a Dios que estamos en paz. Pero sigamos aprovechando nuestro tiempo, hermanos, para alabar el nombre de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios sea con ustedes. Paz a vosotros.